El día de hoy estamos entrevistando a nada más y nada menos que Ana Iglesias, una experta en retrato artístico y mentora de fotógrafos. El día de hoy vamos a hacer una pequeña entrevista, vamos a conocer su historia, su recorrido y nos va a dar muchos consejos para otras personas que también estén interesadas en el medio artístico, en el medio de fotografía, en el medio de igual fotógrafos, vaya. Todo, vamos a hablar de muchas cosas, no solo de fotografía, por supuesto, vamos a conocer la historia de Ana primero. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, gracias. Pues contenta por la invitación que me hiciste. Y pues también por el hecho de poder hablar de algo que tanto me gusta, que es la fotografía, el retrato. Eso es. Coméntame, Ana, me imagino que no naciste ya con una cámara en mano, tristemente, ¿no? Me imagino que tuviste un recorrido que te llevó a hoy día eh, tener ese amor por la fotografía. No sé si te gustaría compartirnos un poquito tu historia, cómo sucedió. Sí, claro que sí. Pues mira, te cuento, hace muchos, muchos años, yo estudié la carrera de diseño gráfico. En realidad, a mí siempre me gustó el dibujo. Es algo que lo traigo como de familia. Mi papá, en la familia de mi papá había como grandes dibujantes. Toda esta parte artística es algo que precisamente mi papá nos inculcó un montón desde niños. Toda la parte de la pintura, la escultura, el ballet clásico le encantaba, la música clásica le encantaba. Entonces, digamos que desde muy pequeña tuve como mucho esas influencias por todo lo que mi papá nos inculcaba y pues desde siempre me gustó dibujar, aparte es que es algo que ya traía de familia y por eso es que estudié la carrera de diseño gráfico. Y lo curioso es que estudiando la carrera de diseño gráfico, siempre llevé la materia de fotografía. Era parte como de mis materias, ¿no? Y no es algo, lo confieso, no es algo que me apasionara cuando lo estudié, porque de hecho me costó mucho trabajo entenderla. La fotografía al inicio suele ser como muy confusa, sobre todo para quienes se nos dificultan los números, ¿no? Porque todo en la fotografía está como al revés, o sea, el manejo de la cámara, todo lo sientes como al revés. Y sí tengo una dificultad con los números, entonces realmente me costó. Digamos que pasé la materia porque la pasé, por obra de gracia de Dios, o sea, de verdad sí, sí me costó, o sea, me gustó, pero me costó. No tenía una cámara, entonces siempre practicaba con la cámara de ahí de la escuela o de alguna amiga. Entonces, digamos que no fue algo que me apasionara o me encantara desde la universidad porque me costó trabajo entenderlo. Realmente mi gusto por la fotografía nació con mi primer hijo, que ya va a cumplir 20 años. El día que él nació, mi esposo llegó al hospital con un regalo para mí, que era una Canon, por eso soy súper mega lover Canon. Y pues me regaló esa primer cámara que para mí se convirtió como en una extensión de mí. Obviamente era una cámara digital. Yo cuando estudié en aquellos años, pues estudiamos fotografía analógica, entonces eran cámaras análogas que eran de rollo y el manejo era muy similar, pero al final yo lo sentía muy distinto porque ya todo era electrónico, porque ya todo lo podía ver en pantalla y antes eso no se podía. Entonces, de ahí tuve que como recordar, porque empecé a usarla en forma automática, nunca hagan eso, y pues no siempre obtenía esas fotografías que yo estaba imaginando de mi hijo, ¿no? O sea, yo empecé a hacer foto con mi hijo en realidad. Pero me gustó tanto que le seguí todo lo fotografiaba y resulta que yo trabajando como diseñadora gráfica en gobierno, pues mi jefe, que me tenía a cargo del diseño de varias revistas, libros que él publicaba, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario era, yo estaba encargada de esos diseños y mi jefe, pues yo siempre me quejaba por las fotos que me entregaban para los diseños, porque eran fotos pues de mala calidad, no con buena resolución, entonces yo siempre me quejaba y entonces un día mi jefe me dijo, bueno, te quejas, pues ahora vas a ir a tomar tú las fotos a tal lugar y a tal lugar y a tal lugar y me empezó a gustar más, y un día alguien me dijo, Ana, ¿por qué no te dedicas a la foto? Ese es muy buen trabajo. Y yo decía, no, ¿cómo? O sea, la verdad es que pensaba que me lo decían pues porque eran mis amigos, mis familiares, mi mamá, o sea, siempre te van a decir que todo lo que haces es bonito, ¿no? Así es terrible. Y un día, yo soy como de esas personas que suele aventarse al borras, o sea, de cuando me decido y lo hago. Entonces, un día dije,
Pues sí es cierto, o sea, yo ya trabajaba en gobierno, ya tenía 7 años trabajando en gobierno, y de repente un día dije, pues tienen razón, me voy a dedicar a la foto. Y no sé por qué lo hice, pero hoy lo agradezco que dije, me voy a inscribir a la Expoboda. ¿Por qué hice eso? No me preguntes. Todo lo que yo tenía de fotografía hasta ese momento eran fotos de mi hijo, fotos de cosas agropecuarias, que sí, bueno, cosas padres, ¿no? Que sí el cultivo del café, que sí el cultivo del amaranto, que ta. Eran padre, pero pues nada relacionado con fotografía de boda. Pues yo me inscribí y me inscribí un octubre y en la Expoboda era en febrero. ¿Qué iba yo a exponer en esa Expoboda? No sé. Pero entonces ahí empezó todo. ¿Por qué? Porque una compañera de mi trabajo en gobierno me dijo, oye, Ana, pues necesitas fotos para la Expo Boda, te voy a contratar para mi boda que es en noviembre. Y yo, ¿cómo? Yo nunca he hecho fotografías de un evento. Te voy a contratar porque me gusta lo que haces, sé que lo vas a hacer bien y te voy a contratar como para que tengas la obligación de que como te estoy pagando, pues me entregues mis fotos, ¿no? O sea, eso te va a obligar a hacerlo. Y yo, mano, pues sí. Y esas son las fotos que expuse en la Expo Boda y de ahí comencé hace 15 años. Me dediqué como fotógrafa de boda y de eventos, de hecho también como 7 años, o sea, no sé por qué siempre cumplo ese ciclo, pero bueno, fueron como 7 años, pero en el inter de hacer fotografía de evento, empecé a estudiar un montón de cursos de diferentes tipos de fotografía. Obviamente, siempre mi plus era estudiar talleres de fotografía de boda, talleres de iluminación, talleres de edición, talleres de ¿no? Pero ahí pues empecé a descubrir que me gustaban otros tipos de fotografía y en algún momento empecé a hacer fotografía documental porque me empecé a estudiar de eso, documental de parto, documental de familias, que es hermosísimo, porque en ese punto tú no diriges. Cuando haces fotografía documental no diriges, simplemente eres un espectador de lo que está sucediendo y tienes que captar esa historia de la mejor manera con todos tus conocimientos, sin influir en el entorno, sin dar ninguna instrucción, simplemente contemplando y capturando esos momentos. Entonces hice por varios años fotografía documental de familia, de partos, y así me fue llevando la vida como por distintos tipos de retrato, de fotografía, hasta que caí en el retrato artístico, en estudio, que jamás pensé que yo me iba a dedicar al estudio. Y ahí descubrí por primera vez que había encontrado mi zona, no mi zona segura, sino mi zona feliz, porque ahí pude mezclar esa parte artística que siempre me gustó del dibujo, de la pintura, de todo lo que mi papá me inculcó en la fotografía artística de estudio, lo pude como integrar, porque el tipo de edición que hago es un tipo de edición artístico en donde dependiendo del concepto de la fotografía o del tipo de la fotografía, puedo llegarlo a hacer como mucho, muy pictórico. Entonces, en este nicho descubrí que soy yo, o sea, que realmente puedo aplicar todo eso que me encanta, que me hace ser yo. Y gracias a esta fotografía fue que me empezaron a invitar a dar conferencias y cursos en México y en otros países. Entonces, estoy muy agradecida de todo este recorrido y todavía me falta un montón. Oye, y coméntanos cómo es vivir o cuéntanos tus experiencias. Me dices que que has dado conferencias, no sé si es correcto. Ajá. ¿Cómo es, cómo llega desde, cómo haces ese salto entre estoy trabajando haciendo fotografía y me invitan a dar conferencias? ¿Cómo se conecta eso o cómo sucedió, vaya? Sucedió porque resulta que cuando comencé a hacer la fotografía de estudio artística, como muy pictórica, lo empecé a hacer curiosamente con niños, a pesar de que yo había estudiado este tipo de fotografía de retrato en adultos, por una casualidad de la vida, una fotografía que hice de mi hija, que fue ese primer retrato literal que hice en estudio, me conmovió muchísimo la forma en cómo pude captarla y desde ahí dije, voy a probar a hacer esto con más niños porque estamos muy acostumbrados a verlos siempre sonriendo, posando. O sea, ¿por qué? Porque el concepto que se nos viene a la cabeza o la idea que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en infancia, en retrato infantil, es alegría, es inocencia, es ternura, pero nunca nos ponemos a pensar en todo lo que realmente representa la infancia, ¿no? Que también puede representar berrinche, mugre, o sea, coraje, pataletas, o sea, los niños
no nada más, digamos que no nada más nos hace pensar en la parte feliz e inocente, eso es muy bonito, pero no nos hemos puesto a ver cómo sería retratar a un niño enojado, cómo sería retratar a un niño haciendo berrinche con su verdadera personalidad, no la personalidad que nosotros como papás buscamos, que siempre queremos que sonrían para las fotos y muchas veces esas caras son forzadas. Entonces, ese tipo de fotografía que yo empecé a mostrar, que era muy diferente en aquellos años, lo que normalmente se mostraba de fotografía de estudio, fue lo que hizo que llamara la atención de alguna forma y que dijeran, ah, mira, ella hace algo distinto en niños, digamos que no le importa realmente la pose o que el niño sonría, o sea, sino retratar su verdadera personalidad, entonces, y de una forma artística, parecen pinturas, entonces eso fue lo que llevó a que de repente un día me llamaran por primera vez, te queremos en tal congreso, y yo así de, ¿yo? ¿De verdad yo? O sea, así como no me lo creía. Y lo bonito es que te invitan a un congreso y siempre en de los congresos nacen más invitaciones. Probablemente había otra persona que también dirige un congreso en Argentina o en Chile o en Perú, o no, y entonces te vio, le gustó la forma en la que tuviste de hablar, porque la primera vez que me tocó hablar en público, obviamente me temblaban hasta las pestañas, pero ahí descubrí que me gusta, o sea, no es algo que se me dificulte cuando yo pensé que sí se me dificultaba hablar en público, no es cierto, o sea, la verdad es que me gusta compartir lo que hago, me gusta enseñar a otros técnicas y cambiarles el chip de lo que es la fotografía, o sea, regresar a esta parte humana que debería de tener la fotografía. Entonces, eh, digamos que de un congreso me nacieron muchas más invitaciones y empecé primero en México y afortunadamente se dieron las cosas rápido porque al segundo año de que me empezaron a invitar a dar cursos y conferencias en México, me empezaron a invitar automáticamente a otros países, ¿no? Empecé con América Latina pues ya tuve la oportunidad de ir a Milán, Italia, de ir a España, de ir a Argentina, bueno, a un montón de lugares, pero fue por eso, o sea, porque llamó la atención lo que yo estaba mostrando que no era común y llamó la atención el mensaje que yo tenía para compartir en una conferencia. Entonces, creo que eso fue lo que me llevó a ser hoy conferencista y pues obviamente ya también me preparé y me certifiqué para ser Master Speaker y para poder dar una conferencia que sea muy motivacional, pero que no sea la típica conferencia de yo te vine a mostrar lo que hago, no, es venir a cambiarte el chip, ¿no? O sea, te gusta la fotografía, tienes que entender que la fotografía tiene un fin y ese fin es contar historias, ese fin es guardar legados, ese fin es ta. Entonces, ese mensaje que he estado compartiendo, siento que ha gustado la forma en la que lo comparto, la forma en la que lo enseño, los cursos. Otra cosa que me ha ayudado mucho en mis cursos es que la gente se inscribe o me recomienda porque encontré una forma de enseñar en la que sé que cualquier persona o casi cualquier persona podría entender, porque hoy entiendo que a mí siempre se me dificultó la escuela por una cuestión que se llama TDA y que yo nunca supe que tenía, o sea, y que al final siempre fui pues muy mal estudiante, o sea, era la estudiante que siempre reprobaba, que siempre estaba distraída, que solamente pasaba en las materias que le gustaban, que eran las cuestiones artísticas, pero todo lo demás, pero de noche. Entonces, descubrí que tengo un problema, o sea, bueno, ya no lo considero un problema, o sea, es simplemente una característica, pero esa característica me ha llevado lejos porque tengo otras habilidades y otras virtudes gracias a mi TDA, ¿no? Entonces, como se me complican realmente mucho los números, hoy lo sé, descubrí una forma de entender a mi modo y de explicarlo para que la persona que no sea tan hábil con los números o que no les guste la técnica puedan entender algo que puede ser muy complejo y lo puedan entender muy fácilmente y que lo vivan y lo entiendan con sus ojos, que aprendan a entender la luz, ¿no? Entonces, creo que esas dos cuestiones me han llevado a poder compartir pues lo que sé, ¿no? Lo poco que sé con otras personas y que me inviten a otros países a dar charlas. Entonces, eso me tiene bien contenta. Eso, no, y créeme que es una gran inspiración, estoy seguro, para mí, tanto para mí como para mucha gente, el hecho de que ya estés haciendo conferencias en otros países. Eso está, eh, como dicen los chavos, muy pro, ándale. Te pregunto, me gustaría si, igual si nos puedes comentar, me dices que tú ayudas a otros, bueno,
ya habíamos platicado un poquito antes, ¿no? Pero para la gente que no sabe, me dices que también ayudas a otras personas a mejorar dentro del campo de la fotografía. No sé si es correcto. Sí, sí, pues precisamente a través de cursos, que bueno, les llaman cursos, talleres, empecé a dar cursos y en estos cursos lo que me gusta compartir son estas dos cosas precisamente, perdón, de las que te hablaba, que es uno, obviamente tengo que enseñarles técnica, porque la gente que va conmigo a un curso quiere aprender cómo hago esos retratos, pero no solo quieren aprender la técnica de cómo iluminar, cómo componer, cómo dirigir, sino precisamente el cómo le haces para lograr ese tipo de fotografías en niños, o sea, cómo hiciste para que tuviera esa expresión, cómo hiciste para retratarlo con esa cara tan enojada y que la foto te saliera wow, ¿no? Entonces, tengo que mostrar no solo la parte técnica, sino la parte emotiva y la parte de dirección, cómo interactuar y cómo generar una conexión con tu cliente para que tu cliente se sienta cómodo contigo, para que tu cliente realmente pueda mostrar mucho de sí en esos retratos. ¿Por qué? Porque el retrato es una combinación de ambas personas, es una combinación de lo que el retratado muestra en la imagen y lo que yo veo, lo que yo interpreto bajo mi personalidad, bajo mi propia forma de ver el mundo, que puede ser muy distinta a la de otra persona, aunque retrata la misma, al mismo individuo, puede tener una fotografía completamente distinta. ¿Por qué? Porque mi personalidad es distinta a la del de al lado. Entonces, me gusta hacer ver a mis alumnos esa sintonía, ¿no? Que se forma en un retrato que es del que hace la foto con el que es retratado, que ambos deben demostrar su sello y su personalidad en esa imagen. Entonces, eso es bien bonito y eso es lo que enseño en mis cursos. Doy cursos de retrato, curso de iluminación como muy específico y curso de edición de retrato artístico. Es lo que actualmente enseño. Súper, súper. Y coméntame, cómo es la dinámica de trabajar contigo? Si alguien quiere justamente profundizar un poquito más de estos temas contigo, no sé si... eh, Bueno, pues es que tengo dos versiones de taller, digámoslo así, que actualmente, bueno, próximamente ya va a haber una tercera versión. Las dos versiones que tengo es una que es presencial, es en donde yo anuncio una fecha en varias partes, por ejemplo, de México, como ahorita, que tengo anunciadas fechas de mi taller de iluminación y de edición en diferentes partes de la República. Yo anuncio la fecha y esos talleres son presenciales, y se inscriben los alumnos a cada ciudad, ¿no? Pero como mi teoría es muy extensa, me daba cuenta que perdía mucho tiempo en la mañana de explicar toda la parte teórica, las dudas, y solamente nos quedaba la tarde para practicar y las prácticas con fotografía de estudio se alargan un montón porque cada quien tiene que pasar en su momento a hacer disparos y luego el otro y luego el otro. Entonces, eso de verdad se alarga por muchas situaciones. Entonces, lo que hago hoy es que aunque es presencial, la parte teórica se queda por Zoom. Es decir, una semana antes aproximadamente del día presencial, doy la clase Zoom que es teórica para explicar toda la parte como técnica y todo este rollo y tener, o sea, contestar dudas. Y ya el día presencial es el día que ocupamos solo para prácticas, para que aunque se alarguen ciertas cosas, todos alcancen a disparar, hagan diferentes tipos de prácticas. Entonces, esa es la opción presencial, que puede ser grupal, que es decir, yo anuncio las fechas, la gente se inscribe, o uno a uno, que es la mentoría, que es, oye, pero es que yo la verdad es que ya no quiero cursos grupales, porque siento que no alcanzo a disparar mucho o porque siento que no alcanzo a preguntar lo que tanto que yo quisiera. Entonces yo ya tengo como definido qué es lo que quiero aprender, qué es lo que quiero mejorar y quiero un curso personalizado contigo. Entonces ese se llama curso uno a uno y o yo voy a su ciudad o ellos vienen a mi ciudad y entonces me dedico dependiendo del curso, 1 o 2 días completos a estar con esa persona enseñándoles absolutamente todo y haciendo prácticas. Esas son las opciones presenciales. Y tengo la opción online, que es actualmente lo único que tenía online, perdón, es el curso de edición, porque son clases por Zoom, varias clases por Zoom, también puede ser grupal o uno a uno.
en donde yo voy mostrando todo el proceso y les voy dejando tareas para que lo hagan y les reviso en cada clase Zoom. Pero ya estoy por anunciar por primera vez el curso de retrato, porque te decía que tengo curso de iluminación, curso de edición o la masterclass de retrato que engloba todo. Esa masterclass de retrato la voy a anunciar por primera vez por streaming para que personas que, por ejemplo, me ha pasado mucho que, oye, Ana, ¿y cuándo vienes a Timbuktu? No sé, por decir algo, no, pues está medio cañón, porque nadie me ha preguntado, si, o sea, nadie me ha invitado, entonces como que yo solita anunciar la fecha sin conocer a nadie, sin conocer en qué estudio puedo hacerlo. Es generalmente cuando anuncio un país es porque me invitan, entonces se anuncia la fecha cuando me invitan, pero pues por mí misma anunciar porque se me ocurre y sin tener a quién contactar para organizarlo, se me hace como muy a la deriva. Entonces, bueno, para esas personas que de pronto me han preguntado, ¿cuándo vienes a mi país? Bueno, o que se perdieron la fecha porque no se dieron cuenta de cierta ciudad, voy a anunciar el streaming porque va a ser un taller de 2 días, en donde en vivo voy a estar mostrando absolutamente todo. También va a haber una parte teórica Zoom, luego la parte de streaming y pues va a ser la masterclass de retrato, que esa ya muy pronto la voy a anunciar. Entonces esa va a ser mi tercer variante para la gente a la que sí le gusta preguntar en vivo. Oye, Ana, ¿por qué moviste así la luz? Oye, Ana, ¿cómo le hiciste para esto? ¿Me puedes mostrar? Como va a estar en, digamos, cámaras en diferentes ángulos, van a poder ver muy bien las distancias en las que muevo las luces, cómo están dirigidas, el tipo de modificador, cómo estoy dirigiendo a la persona o al bailarín en ese momento. Entonces, creo que va a ser muy interesante, pero esas son las opciones para cuando se quieren preparar conmigo. Súper, súper. Tienes muchos productos, muchas formas de ayudar a las personas, ¿no? A que puedan crecer en esto. Y coméntame, ¿desde hace cuánto tiempo vienes haciendo este tipo de mentorías, de capacitaciones, no sé? Desde 2017 fue cuando me empezaron digamos que desde ahí empecé a dar conferencias y talleres, exactamente en 2017. Yo empecé en la foto en 2011, digamos, a dedicarme de lleno a la fotografía, pero hasta el 2017 fue cuando empecé a dar cursos y conferencias. Te consulto una cosita. Me da curiosidad saber tu punto de vista. ¿Qué crees tú que es lo más complicado de dar conferencias? No sé, el nervio, Eh, no sé. sí, fíjate que, mira, creo que cada vez me siento más cómoda arriba de un escenario porque sinceramente me gusta, pero no te voy a mentir, cada que me subo a un escenario, subo temblando, o sea, siempre me da nervios. ¿Por qué? Porque creo que lo complicado de subirte a un escenario es el sentirte observado y juzgado. ¿Por qué? Porque obviamente siempre va a haber gente que te quiere escuchar, que quiere aprender de ti, pero también va a haber gente que seguramente va a saber mucho más que tú y que probablemente a lo mejor no esté de acuerdo con algo que dijiste, o que incluso hay gente hasta la que le gusta corregir a la persona que está hablando ahí arriba, ¿no? Entonces, como para evidenciarte o hacer algo. Entonces, ese miedo siempre existe. eh, y cada vez que adquieres más seguridad y que sabes de lo que estás hablando, creo que vas perdiendo poco a poco ese miedo. Creo que ahora ese miedo de ser juzgada se convirtió en el nervio de ser observada, ¿no? O sea, porque pues te enfrentas a diferentes públicos, o sea, y tamaños de público. Probablemente estés en un público de 500 personas, dije, ay, hijo de la guayaba. Y luego más que son puros fotógrafos y fotógrafos que ya se dedican a eso, o sea, no son principiantes. ¿No? Entonces es como, te impone, o sea, te impone bastante el público. Hay veces que son públicos, por ejemplo, que me ha tocado dar conferencia en una universidad, es gente que sabes que apenas está a lo mejor aprendiendo fotografía y a lo mejor eso te hace sentirte un poco mucho más relajada que cuando estás siendo juzgada por fotógrafos ya profesionales y como muy pro, entonces dices, oh my God, o sea, dependiendo, yo me imagino que del escenario, del tamaño del público, del nivel que tiene el público enfrente de ti, es como que tanto te pones nervioso, pero creo que también es hasta positivo el hecho de que cada que te subas a un escenario te sigas poniendo nervioso, porque eso se va en minutos, o sea, empiezas a hablar y se te va el nervio, pero ese nervio creo que significa que te importa
que es algo que te gusta y que quieres dar lo mejor de ti. Por eso es el miedo, que dices, es que yo vengo a dar lo mejor de mí y qué tal que a alguien no le gusta, ¿no? ¿Qué tal que alguien se aburre? ¿Qué tal que alguien se para y se va? O sea, siempre existe ese miedo. Y ese miedo es sano, porque ese miedo te ayuda a hacer lo mejor que puedes y a siempre prepararte. O sea, creo que la clave está en que siempre te tienes que estar preparando. Yo cada año busco tomar cursos para estarme actualizando y actualizando, que ahora sale algo de inteligencia nuevo, que y otra vez, y estudia algo nuevo, y ahora estudia esto, y otra. Cosas que me gustan las aplico, las que no, pues no, ¿verdad? Pero creo que el punto está en que siempre estés preparado cuando te vas a subir a un escenario. Eso. Ya Sí, no te tal, yo oí. creo la Ya. preparación es fundamental. Yo te lo digo, yo no doy conferencias, por supuesto, pero lo pongo con el ejemplo, un ejemplo burdo cuando dabas una presentación eh, enfrente de, no sé, la escuela, del salón, ¿no? Y pues estaba esa presión de tus compañeros que se burlaran de ti, que te saliera mal, no sé, varias presiones, pero pues es bonito que compartas, ¿no? Este tipo de conocimientos y de experiencias. No sé si te gustaría compartirnos un par de cuáles han sido los momentos que más recuerdas o que más te hayan marcado al momento de dar una conferencia. No sé, que se cayó la tarima, para poner un ejemplo. ¿eh? ¿Qué experiencias has tenido que te gustaría compartir, que te hayan marcado muy fuerte dando una conferencia? No sé. Pues mira, más bien creo que el, me ha pasado en diferentes conferencias que he dado que me ha emocionado muchísimo, pero muchísimo la respuesta del público. Porque si bien hablo de fotografía y de experiencias que me han ayudado a crecer, que me han ayudado a ser un ser humano mucho más empático, mucho más abierto, o sea, como abrirte entre la otra persona, muchas de esas experiencias no han sido tan padres, pero el compartirlo y el compartir también como lo malo que he hecho, ¿no? O sea, digamos, mis errores, digamos, dentro de la fotografía, eso también les hace ver que todos somos humanos, que todos empezamos desde cero, que todos empezamos no sabiendo nada o sabiendo muy poco y que los errores te llevan a aprender un montón. Entonces, como comparto muchísimas cosas y cosas muy chuscas que me pasan, yo creo que por el mismo hecho del TDA, no sé, soy súper mega distraída, entonces me pasan una cantidad de cosas que no lo podrías creer y que contarlas parece que estoy haciendo como ¿cómo se dice? Un stand-up, porque de verdad me pasan cosas chistosas en la vida y en mis viajes y en mis cursos y en los momentos de las sesiones que dicen, no, esto no es real, no, sí es real, sí me pasó, pero eso me ayudó a hacer tal foto, o eso me ayudó a entender tal cosa, o eso. Entonces comparto también, o sea, digamos que mi conferencia es emotiva, pero a la vez es curiosa, es chusca, porque comparto muchas cosas, pero de la parte emotiva, he tenido una respuesta muy linda del público y esa respuesta a mí me marcó, por eso es que hoy amo dar conferencias, porque siento que otra persona se puede identificar con mi historia y puede entender que todos estamos en un camino, en un proceso, y el chiste es no rendirse, ¿no? O sea, no dejar de buscar lo que te gusta. Nadie es perfecto, no todos sabemos todos, eso es imposible. Entonces, el hecho de que una persona grande de edad, o sea, te estoy hablando de una persona de más de 70 años, con toda la vida dentro de la fotografía, una persona que seguramente sabe mucho más de fotografía que yo, o sea, que me lleva 3 vueltas, que se me acercara, que me agarrara de las manos con los ojos nublados y que me dijera, gracias por compartir tu historia, gracias por enseñarme algo que yo no sabía de tal cosa, o sea, que me agarrara las manos y alguien que es un erudito en la fotografía me dijera eso, es como, o sea, el que tú sientas que pudiste compartir algo muy humano y que va más allá de la fotografía y la técnica, eso me ha llenado el corazón. Esas reacciones y respuestas de la gente en el público que se ha acercado a mí para darme palabras súper, súper bonitas, me hace saber que estoy en el lugar correcto, porque no todo es técnica, o sea, la técnica es importante, pero la parte humana se necesita, sobre todo con esta cuestión de la inteligencia que es buenísima, no estoy en contra de ella, porque todo es una evolución, tenemos que aprender a evolucionar, pero la parte humana hay que conservarla. Entonces, eso es, creo que lo que te puedo decir
que me llevo en el corazón y que me ayuda a que cada vez que doy una conferencia la renueve y hable de cosas que sé con los que los demás se pueden sentir identificados en relación a la fotografía, ¿no? Y a las historias personales. Entonces, eso, yo creo que eso. Ya no te oí otra vez. Discúlpame que Allá. se me olvida poner activar el micrófono ahí. No, no te preocupes. Te comentaba, y fíjate qué bonita historia es creo que a muchas personas les pasa cuando ya tienen un negocio que, que su objetivo y deja de ser el negocio en sí, sino también el impacto que puede generar, ¿no? Las vidas que se pueden tocar, y que creo que es lo más bonito. Este, yo te pregunto, me gustaría saber tu opinión con respecto a esto. ¿Cómo ves? Porque tocaste el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué opinas? Este, Se, se me hace que no, no escuché tu pregunta porque te quedaste congelado. Nada más ahí va. escuché el qué ¿Me opinas. escuchó? Ay, Ahora sí. ujú. Sí. Te preguntaba qué opinas, porque justamente me habías platicado del tema de la IA. ¿Qué opinas de en sí de la inteligencia artificial? ¿Para dónde crees que está el rumbo de la carrera de fotógrafo? Ahorita que hay muchas personas que le están pidiendo a la IA, oye, dame una foto, no sé qué, tal y tal. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son tus pensamientos respecto a eso? Pues mira, cuando recién empezó todo este boom de la inteligencia, no había tantos programas o aplicaciones como hoy día. Y fue como un pánico de todos los fotógrafos, hablando de foto, ¿no? O sea, también hubo pánico en los diseñadores gráficos, yo soy diseñadora gráfica o los arquitectos, ¿por qué? Porque cada vez la inteligencia evoluciona más, hay más herramientas y entonces literal tú ya puedes sin ser abogado, por decir algo, y está pésimo, pero sin ser abogado tú le puedes pedir a la inteligencia que te elabore un contrato de X, Y, no sé qué, no sé qué, sin ser abogado, ¿no? Entonces dices, eso está pésimo. ¿Por qué? Porque creo que todos debemos entender que la inteligencia está para apoyar nuestro conocimiento. Es decir, tú estudiaste tal carrera, ok, utiliza tus conocimientos para pedirle a la inteligencia que te ayude a resumir tal cosa o que te ayude a ordenar o clasificar los puntos más importantes de todo esto que ya tenías en tu cabeza, pero es una herramienta que te aporta, no es una herramienta que se deba de usar sin conciencia en un campo que ni siquiera conoces, o sea, porque eso es engañar también al cliente, ¿no? Hablando del tema que sea. Yo no puedo darle una receta a una persona porque no soy médico, o sea, punto y se acabó. Entonces, la inteligencia creo que sirve muy bien para cuando explotas tu propio conocimiento con ella, que te ayuda a hacer cosas que manualmente hubieran sido mucho más complejas o mucho más tardadas. Por ejemplo, yo hoy uso algunas herramientas de inteligencia, ya sabes, ChatGPT, todo el mundo la usa, Gemini, hay una herramienta que estudié pero no la uso que se llama Midjourney, que es para generar imágenes. Hay otra herramienta que sí uso, que es con inteligencia, que es para editar retrato y que simplemente es un programa muy similar a, por ejemplo, lo que es Adobe Lightroom, pero que tiene más herramientas para el retoque de piel, esto y el otro, y no te genera imágenes, porque hay que entender que, por ejemplo, en relación a la fotografía, hay inteligencias que te ayudan a editar y otras inteligencias que te generan imágenes. Yo esas herramientas no las uso porque lo acabas de comentar. Yo no quiero dejar de ser fotógrafa. La foto la quiero seguir haciendo yo. ¿Sí? Un humano que está en relación con otro humano en el momento de hacer el retrato, que fue real el momento, que esa persona realmente me mostró quién es en su rostro, con su mirada X o Y, pero utilizó la inteligencia para editar más rápido o a lo mejor para quitar algo que había en el fondo que no me di cuenta y que manualmente en Photoshop a lo mejor me llevaría más minutos y que con un clic, con inteligencia en Photoshop, ¡pum!, se quita, ¿no? O sabes qué, hice una sesión de retrato estilo fine art o conceptual, en donde vestía a la niña con un vestido antiguo y la llevé a un campo maravilloso, pero en ese campo yo ocupaba tener una choza al fondo.
y esa choza no existe, entonces la puedo generar con inteligencia. Para eso sí me gustaría generar imágenes, pero de eso a que yo, Ana, fotógrafa, me pide un cliente, oye, quiero hacer fotografías de perfil profesional, pues yo te las hago. Para mí sería muy fácil decir, pásame una foto y te las genero con inteligencia. Eso, yo no estoy de acuerdo con eso, a lo mejor porque soy fotógrafa, pero ¿por qué? Porque siento que aunque sí podamos usar la inteligencia en todos los ámbitos de la vida, todos los ámbitos, todas las carreras, todas las profesiones, no hay que suplir la parte humana, ¿no? Y en la fotografía suplir la parte humana es precisamente no hacer la foto. Es decir, tú generar la imagen. Eso para mí se me hace una completa mentira, porque esa persona no estuvo en tu estudio, esa persona no te mostró ese rostro y esa emoción, tú se la pediste a la inteligencia. Lo único que hizo fue tomar ese rostro y ponerlo con tal emoción. A mí eso ya son las cosas en las que ya no estoy de acuerdo, porque ahí no existe un momento real, ¿no? Que la utilice para generar algunos elementos o quitar, borrar algunos elementos del fondo, y eso ya depende, o sea, estoy dando una opinión muy personal, no quiero ofender a nadie, obviamente, no estoy diciendo como, no lo haga, no, simplemente es, a mí no me encanta por esa razón, de que siento que la parte humana no la debemos de perder aunque usemos inteligencias. O sea, y te digo, lo hablo desde cualquier ámbito. Qué padre es cuando usas la inteligencia con tu conocimiento. ¿Por qué? Porque quizás yo pueda pedirle yo hice la foto, pero me fue imposible viajar a tal lugar para tener tal fondo, ¿no? De un castillo, de una escalera antigua, me fue imposible hacer el gasto o el viaje o X o Y. Con la inteligencia puedo generar ese escenario, pero le agrego la fotografía que yo tomé de un ser humano real. Entonces, esa es mi forma de verlo, no de negarme a ella, porque sí la uso, pero de alguna forma usarla sin perder mi parte humana y sin perder el hecho de que yo soy retratista y quiero retratar humanos. O sea, punto y se acabó, nada más eso. Ujú, Una opinión muy, muy marcada, que creo que todos tenemos que igual darle, no olvidar el foco de que el ujú. humano termina por diferenciarse de un animal o de un robot, pues por lo que le hace un humano, que es la parte artística, considero yo, donde embona, vaya, donde debería de estar como que lo más fuerte del ser humano, aunque tristemente eh, muchas personas puedan, vaya, aunque tristemente no haya una regulación, creo que es lo correcto de la inteligencia artificial. O bueno, hasta donde yo entiendo, no hay ninguna regulación todavía No. hoy día por las inteligencias artificiales. Coméntame, ¿qué sientes tú cómo va? ¿Cuál crees tú que es el futuro para las personas que están en el nicho de la fotografía, del diseño gráfico, de la creación de contenido? No sé, ¿tú crees que la IA los puede reemplazar o, o no? ¿O Pues qué crees? no que los pueda reemplazar. En teoría, pues sí, es evidente que con estas herramientas de inteligencia ya se han suplido ciertos trabajos. Es decir, hay una persona que controla varias herramientas de inteligencia, pero ya no necesitaron al programador o ya no necesitaron al que conteste los correos porque ya todo lo empiezan a automatizar. Entonces ya una persona se hace cargo del trabajo a lo mejor de cuatro. O sea, sí es una realidad porque está pasando que se están perdiendo como estas, ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra, Estos como trabajos, estas áreas de trabajo, pero creo que ahí es donde nosotros como seres humanos debemos de hacer conciencia que no estar en contra de la inteligencia, porque es como si hubiéramos estado en contra de la aparición de las computadoras o la aparición de las cámaras digitales o la aparición del celular. No podemos estar en contra de la evolución, para nada, o sea, tenemos que evolucionar, pero es como necesitamos crear campañas como de concientización, que no eliminemos fuentes de trabajo, que al contrario
las podemos crear, o sea, podemos, ya mucha gente con inteligencia puede trabajar desde casa, ya no tiene que estar en la oficina, eso se me hace fabuloso, ¿no? Entonces, tú puedes subcontratar a otras personas que sepan manejar muchas herramientas de inteligencia y tú no, a lo mejor ni quieres hacerlo, puedes contratar a una persona que te ayude a hacer esto, puedes contratar a otra persona, pero que esas personas no solo manejen la inteligencia, sino que tengan los conocimientos del área, porque es lo que te decía hace rato. Creo que debemos usar la inteligencia para potenciar lo que ya sabemos, no lo que no sabemos. Entonces, es el seguir contratando personas y que esas personas se apoyen de la inteligencia para hacer más rápido sus trabajos, mucho más pulidos, tener más opciones que antes era imposible hacer a lo mejor manualmente. Eso está bien, o sea, creo que eso apunta, que estamos evolucionando, pero que debemos de entender que no debemos dejar precisamente que supla por completo a toda una planta laboral, ¿no? O sea, como que eso no está padre porque pues todas las personas necesitamos el trabajo. Ya también por eso creo que hay mucha gente aprendiendo a usar herramientas de inteligencia, porque ya, así como te piden idiomas, ¿no? En diferentes ámbitos, que si hablas más idiomas, pues tienes más oportunidades de trabajo. Creo que también el hecho de saber usar inteligencia, saber usar herramientas de inteligencia artificial también te está abriéndote puertas. Entonces, de hecho, yo les digo, estudien herramientas de inteligencia artificial, por supuesto. Hay que estar a la vanguardia de lo que está usándose ahorita en todas las empresas, pero tú aporta los conocimientos a la inteligencia. Eso. O sea, no dependas 100% de ella, no podemos depender 100% de ella. Y te doy una razón muy, muy fuerte. No podemos depender 100% de la inteligencia porque la inteligencia sin Internet no funciona. Así de simple. ¿Sí? Estás en un lugar donde no hay señal, se cayó la señal, se cayó el satélite, o sea, porque pasa y ya te fregaste. ¿Por qué? Porque no sabes hacer nada sin inteligencia. Entonces, hay que usarla, aprender a usarla, pero tener el conocimiento para en el caso en el que la inteligencia no la podamos usar por X o Y, sepamos resolver y sepamos hacer nuestro trabajo. ¿No? Que no nos volvamos dependientes de la inteligencia. Eso creo que debería de ser. Porque pues sí, apunta a que todos nos da miedo que supla la parte humana, ¿no? Pero pues está en nosotros no dejar que eso suceda. Usarla sin dejar que eso suceda. El Fíjate, audio. yo, fíjate, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, me pasa igual en mi propio, vamos a decir, mi propio nicho. Yo me dedico a redes sociales y veo mucha gente haciéndolo todo con IA. Y de cierta forma ya me hice un experto para detectar los guiones que hicieron con ChatGPT porque Ujú, ya se repiten mucho las estructuras. Te pongo el ejemplo. eh, Dice una persona lo que tiene que decir y en una frase ponle, no es esto, es esto, no es X, es Y. No sé si de pura casualidad lo has escuchado, pero sí, es muy constante lo que dicen. Otra cosita es una frase que veo constante, que le pongan en adjetivos demasiado, ¿cómo te diré? Redundantes o muy sí, rebuscados, cosa que no diría una persona normal. Este, Esto es una batalla mental, no sé, algo así, pero creo que me entiendes en el sentido de sí, que se está haciendo como que ya mucha gente abusa de la inteligencia artificial y, y al momento de que hace falta criterio para, yo también estoy de acuerdo, no estoy en contra de la inteligencia artificial, yo la uso para infinidad de cosas, pero es creo que donde nos hace falta tener ese criterio para utilizarlo de la forma más óptima, o por lo menos que no se note que utilizaste IA, tan siquiera. exacto. Sí, por lo Este, menos cámbiale unas palabritas, no sé, ¿no? Ándale, correcto. Pero bueno, Ana María, Ana Iglesias, perdón, Ujú. te consulto, ¿cómo podemos nosotros, si hay algún fotógrafo hoy día que quiera conocer un poquito más de ti, de mentorizarte contigo, con también, este, vaya, que quiera tener un poquito más de acercamiento contigo o aprender un poco más de ti? No sé si podemos dejar aquí abajito un enlace de tu Instagram o tu página o tu LinkedIn, no sé. Sí, claro que sí. Podemos poner el link tanto en Facebook como en Instagram. Estoy como Ana Iglesias Photography.
Mi cuenta de TikTok es muy reciente. Ahí estoy como Ana Iglesias Foto, en inglés, foto. Porque si buscan a Ana Iglesias Photography la van a ver, pero la van a ver inactiva porque ya no supe cómo recuperar esa. Claro. No supe cómo volverla a abrir, entonces hice una que se llama Ana Iglesias Foto. Entonces, ahí me pueden contactar con muchísimo gusto. Estoy muy al pendiente de las redes, sobre todo de Instagram. Y si quieren alguna información de alguno de los talleres, de hecho los tengo anunciados en mi feed, ahí tengo las fechas de taller de iluminación y edición, y próximamente pues ahí verán anunciado también en alguna publicación el streaming de retrato artístico, que mi retrato pues desde que inicié a dar ese curso tiene el nombre Nostalgia. Entonces, la gente ya lo ubica, lo conoce, entonces el taller Nostalgia va a ser por streaming y pronto lo voy a anunciar. Entonces, pues simplemente que me escriban por redes. Súper, súper, súper. Te pregunto, no sé si te gustaría, bueno, igual, no sé si es posible, ¿verdad? Nos puedas compartir alguna reflexión que sea muy personal para ti, que le quieras compartir a todas las demás personas, independientemente del nicho de la fotografía, o sea, todas las personas que se dediquen, tengan un emprendimiento eh, o hagan contenido, no sé. Alguna reflexión que te gustaría compartir. Sí, pero mira, a lo mejor una de las reflexiones que sí va en función a la fotografía y no importa que no se dediquen a la fotografía, todos en algún momento hacemos una foto, ya sea que tengas cámara o no, pero la haces con tu celular, ¿no? O sea, eh, algo que nos ha pasado mucho con esta era que estamos viviendo desde hace ya varios años de la digitalización de todo, o sea, todo es ya en pantallas, todo el tiempo estamos en pantallas. Entonces, esto ha hecho que la gente cada vez imprima menos foto. Antes era muy común, de hecho cuando yo estaba chiquita, hace 1000 años, era muy común que se hicieran álbums, ¿no? De fotos familiares, se imprimían, se ponían en el plastiquito y entonces, pero eso es un legado que tú dejas a las demás personas, ¿no? Y quiero que entiendan esta parte de que la fotografía es un legado, que un día estás y al día siguiente no estás. Y la fotografía es el medio por el cual tú te puedes dar a conocer a otros, tus nietos, tus bisnietos pueden conocer quién fuiste, cómo viviste. Eso es bien bonito y eso es bien importante y hemos dejado de hacerlo, porque como todo lo hacemos ya con teléfono y esto y lo otro, a veces por X o Y razón perdiste las fotos de tu teléfono o las descargaste en la computadora, perdiste la carpeta de la computadora, o no supiste cómo abrir la nube y esas fotos se quedan en el limbo y se quedan ahí en las computadoras guardadas y ya nunca más se imprimen. Entonces, los invito a que vuelvan a imprimir fotografía para que puedan volver a armar esos álbums y esos recuerdos que van a ser no para ustedes, van a ser para los que les preceden. Eso es bien bonito y eso es algo que siempre les doy ese mensaje. La fotografía se tiene que imprimir. Y para la gente que actualmente tiene un emprendimiento, un negocio, que quiere crear contenido, les quiero decir algo. A veces nos abruma un poco el hecho de pensar, hijo, mano, ¿cómo voy a crear contenido? ¿Cómo le hago para que se vea bien bonito el fondo? Lo grabo con mi teléfono y se ve espantoso, me veo fatal, y por más que le hago y le pongo, no se estresen, o sea, yo que soy fotógrafa, ha sido un tema para mí aprender sobre la creación de contenido, de hecho estoy aprendiendo, porque lo grababa con mi celular y me quedaba espantoso. Entonces, siempre hay una curva de aprendizaje. O sea, confíen en el proceso, confíen en que no tiene que ser la megaproducción. A veces con una lucecita ahí de la luz de por ejemplo, la misma luz de su buró que tienen para en la noche leer, así, una luz tenue, esa lucecita puede ser esa luz que los ilumine atrás en un podcast o en un reel que quieran subir, o sea, no tienen que tener el gran equipo, pero yo entendí, y eso es algo que estoy tratando de hacer, ya tengo 49 años, entonces yo ya me siento como bastante viejita para muchas cosas que hacen los chavos y las chavas de hoy, que digo, ¿cómo carajos le hicieron para hacer eso tan rápido? Yo ya veo que manejan el teléfono y las cosas, y a mí me cuesta ya más trabajo aprender y moverle, pero con ganas
o sea, con ganas de decir, lo quiero hacer y voy a ir mejorando. Los primeros a lo mejor van a estar bien pedorros, bien feos, pero después voy a ir mejorando, mejorando, mejorando y eso, o sea, el publicar, aunque nos dé pereza, que pensamos que no vamos a aprender nada nuevo, que nos va a costar mucho trabajo, el publicar, la verdad, nos da visibilidad. O sea, si ustedes quieren vender en su negocio, sí o sí tienen que publicar, tienen que generar contenido y generar contenido es simplemente mostrar lo que hacen, ir al público como su público meta, el público que saben que les va a comprar o que los va a empezar a seguir por X o Y razón, hay que saber a quién dirigirse. Entonces, los invito a que también si pueden tomar un curso sobre esto, es importante saber qué es lo que a la audiencia hoy le gusta, qué es lo que no gusta, cómo definir esta parte de los, ¿cómo se dice? La segmentación, a quién dirigirse. No todo es intuitivo, ¿eh? O sea, yo siento que siempre hay que prepararse cuando quieres aprender a hacer algo, pero sí hay que publicar. Así seamos de mi generación del año de la piedra, hay que publicar si quieres vender, o sea, no hay más. Y si publicas contenido de valor, no sé si me equivoco, tú eres experto en contenido y todo este rollo, si publicas contenido de valor, es decir, no solamente puedes publicar burradas, ¿no? Cosas chuscas que te pasan, eso a la gente siempre le encanta, a mí me fascina, pero también el hecho de compartirles un tip de tu especialidad, ¿no? Un tip, así rápido. Eso siempre va a funcionar, o sea, compartan el conocimiento. Hay una frase que dice un fotógrafo, con eso quiero cerrar, hay una frase que dice un fotógrafo con el que estudié que me parece increíble, que aplica para todos los ámbitos, que dice compartir, no competir. ¿Sí? No compitamos unos con otros, compartamos. Y creo que ahorita tenemos la facilidad por todas las redes y todo el tiempo que estamos metidos en el teléfono de poder compartir con otros un poquito de lo que sabemos y esos otros te van a compartir a ti. Todo se retribuye. Entonces, pues eso, nada más. Eso, excelente, muy buen insight, muy buena reflexión. Ana, no sé si te gustaría cerrar la entrevista con broche de oro con alguna frasecita. Nos compartiste la de compartir y no competir. Ah, ¿Y esa qué no es significa? mía, es de Nicolás Lanfranco. Ah, bueno, entonces, en este caso, ¿podrías darnos alguna frase tuya o igual de otra persona que te haya tocado la vida, que te haya marcado? Vaya, ¿alguna frase final con la que te gustaría terminar de forma dramática la entrevista? Sí, de hecho le diste en el clavo porque yo soy súper dramática y mis retratos son dramáticos. Hay una frase de Richard Avedon, que es un retratista que marcó un cambio en la fotografía de retrato. Y hay muchas frases célebres de él que me encantan y una de ellas es, mis retratos hablan más acerca de mí que de la gente a la que retrato. Y esto significa que tú aportas muchísimo a cada fotografía que haces. No solamente está registrado el rostro de la persona a la que retrataste, sino está registrado tu personalidad, la forma en la que ves el mundo. Eso es tu legado como fotógrafo. Entonces hay que entender que nosotros nos reflejamos en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos estamos imprimiendo nuestra huella personal y nuestro sello. Y eso creo que es una forma de que podamos dejar legado, ¿no? Entonces, esa frase por eso me gusta mucho.